Bien, vamos a hablar sobre la célula. Decimos que la célula es la unidad básica de los seres vivos. Es la parte más pequeña de un organismo que puede considerarse viva. ¿Ok? Si representamos acá la célula, esta es la parte más chiquita de un organismo que puede considerarse viva. En esto quiero decir que es la parte más chiquita, más pequeña, que puede realizar tareas como la nutrición o la respiración o la reproducción y todas estas tareas que son propias de los seres vivos. Pues bien, la célula es la parte más chiquita que puede hacer estas tareas propias de los seres vivos. ¿Ya? Muy bien. Decimos que la membrana celular son estos bordecitos que tiene la célula. Esta frontera que tiene la célula. Y la membrana celular tiene un papel muy importante porque protege a la célula del exterior. La membrana celular permite la entrada de sustancias y la salida de sustancias desde y hacia la célula. ¿Ok? Entonces, imagínense que puedan entrar sustancias de desecho y la membrana celular permita eso. Entonces hay un problema de desequilibrio muy grande en la célula. ¿Ok? Entonces es importante que reconozcamos de una vez la membrana celular, aquella que protege a la célula del exterior, permitiendo la entrada de sustancias, pero también la salida de sustancias. ¿Ok? De otro lado, me gustaría que hablemos de esto que dice acá, ADN. El ADN pensamos que es como una receta, en el sentido de que el ADN, así como una receta, te sirve con las instrucciones para la formación de un alimento, la preparación y todo eso. El ADN tiene todas las instrucciones para preparar un ser vivo, ¿ok? Una célula, para preparar, para formar y para mantener una célula, ¿ok? Un ser vivo, porque al fin y al cabo la célula es la parte más pequeña que puede considerarse viva, ¿ya? Entonces esto es muy interesante. El ADN vive en el núcleo de las células. Aquí está la receta con la cual se preparan los seres vivos y con la cual se mantienen los seres vivos. ¿Cómo se llama esa receta? El ADN. ¿Ok? Y por supuesto que esa receta en los seres humanos es diferente que en los peces. Pero a su vez, entre diferentes seres humanos tenemos diferencias. Y es porque cada quien tiene su propio ADN. Cada uno de nosotros tiene su propio ADN, su propia fórmula para formarse y para mantenerse, ¿ok? Cada uno de nosotros tiene su propio ADN y ese ADN es diferente, es lo que nos hace únicos, incluso entre hermanos gemelos, el ADN es diferente, ¿ok? Hablemos ahora sobre organismos unicelulares y pluricelulares. Los unicelulares están formados por una sola célula y los pluricelulares están formados por muchas células. ¿Sí? Unicelulares, ejemplo de unicelulares son las bacterias, organismos simples. Y ejemplos de pluricelulares son las plantas, los seres humanos, los animales, organismos más complejos que están hechos por muchas células. Aquí vemos el ejemplo de una bacteria que es una sola célula. Y también vemos el ejemplo de un niño que está formado por muchas células. Si está formado por muchas células, pluricelular. Si está formado por una sola célula, unicelular. ¿Ok? Las células, a su vez, pueden ser eucariotas y procariotas. Procariotas no tienen núcleo definido. Eucariotas tienen un núcleo definido. Esta es una célula eucariota y esta es una célula procariota. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo que en la eucariota hay un núcleo, este de acá, que está claramente definido en la célula. ¿Ok? En las procariotas no vemos un núcleo definido en la célula. ¿Ok? Las células procariotas son de organismos simples, propias de organismos simples como las bacterias, y las células eucariotas son propias de organismos más complejos como las plantas, los hongos, los animales. ¿Ok? Muy bien. Hablemos ahora del citoplasma celular. El citoplasma celular dice acá que es un medio gelatinoso formado por agua, sales, proteínas y otras sustancias.
¿Ok? Aquí ocurren muchas de las funciones vitales de la célula. Entonces, en eucariotas, el citoplasma está ubicado entre la membrana celular, que la estoy acá anotando, y la membrana nuclear, que es esta que está rodeando al núcleo. Entre la membrana celular y la membrana nuclear, todo este espacio que tenemos acá, se llama citoplasma. ¿Ok? El citoplasma celular en eucariotas está entre la membrana celular y la membrana nuclear. Todo este espacio de acá se llama citoplasma. Es un medio acuático en el cual ocurren muchas de las funciones vitales de la célula. ¿Ok? En procariotas, como los procariotas no tienen núcleo definido, el citoplasma celular en procariotas ocupa todo el espacio dentro de la membrana celular. Si esta es la membrana celular, el citoplasma celular será todo esto de acá porque no hay un núcleo claramente definido. ¿Ok?